En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos muy amados, en esta santísima noche, en la que nuestro Señor Jesucristo pasó de la muerte a la vida, la Iglesia invita a sus hijos dispersos por toda la faz de la tierra a reunirse para vigilar y orar. Al realizar de esta manera el memorial de la Pascua del Señor, escuchando la palabra de Dios y celebrando sus misterios, tenemos la esperanza de participar en su victoria sobre la muerte y de vivir con Cristo en Dios. Lectura del libro del Éxodo, capítulo 14. En aquellos días dijo el Señor a Moisés: ¿Por qué sigues clamando a mí? Di a los israelitas que se pongan en marcha, y tú alza tu cayado, extiende tu mano sobre el mar y divídelo, para que los israelitas entren en medio del mar a pie enjuto, que yo voy a endurecer el corazón de los egipcios para que los persigan, y me cubriré de gloria a costa del faraón y de todo su ejército, de sus carros y de sus guerreros. Sabrán los egipcios que yo soy el Señor, cuando me haya cubierto de gloria a costa del faraón y de sus carros y de sus guerreros. Se puso en marcha el ángel del Señor que iba al frente del ejército de Israel y pasó a retaguardia. También la columna de nube de delante se desplazó de allí y se colocó detrás, poniéndose entre el campamento de los egipcios y el campamento de los israelitas. La nube era tenebrosa y transcurrió toda la noche sin que los ejércitos pudieran trabar contacto. Moisés extendió su mano sobre el mar, y el Señor hizo soplar durante toda la noche un fuerte viento del este que secó el mar y se dividieron las aguas. Los israelitas entraron en medio del mar a pie enjuto, mientras que las aguas formaban muralla a derecha e izquierda. Los egipcios se lanzaron en su persecución, entrando tras ellos en medio del mar todos los caballos del faraón y los carros con sus guerreros. Mientras velaban, al amanecer, miró el Señor al campamento egipcio desde la columna de fuego y nube y sembró el pánico en el campamento egipcio. Trabó las ruedas de sus carros y las hizo avanzar pesadamente. Y dijo Egipto: huyamos de Israel, porque el Señor lucha en su favor contra Egipto. Dijo el Señor a Moisés: extiende tu mano sobre el mar y vuelvan las aguas sobre los egipcios, sus carros y sus jinetes. Y extendió Moisés su mano sobre el mar, y al amanecer volvía el mar a su curso de siempre. Los egipcios huyendo iban a su encuentro, y el Señor derribó a los egipcios en medio del mar. Y volvieron las aguas y cubrieron los carros, los jinetes y todo el ejército del faraón que lo había seguido por el mar. Ni uno solo se salvó. Pero los hijos de Israel caminaban por lo seco en medio del mar. Las aguas les hacían de muralla a derecha e izquierda. Aquel día salvó el Señor a Israel de las manos de Egipto. Israel vio a los egipcios muertos en la orilla del mar. Israel vio la mano grande del Señor obrando contra los egipcios, y el pueblo temió al Señor, y creyó en el Señor y en Moisés su siervo. Entonces Moisés y los hijos de Israel cantaron un cántico al Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Esta noche escucharemos los capítulos 14 y 15 del libro del Éxodo. Escucharemos también todas las lecturas del Antiguo Testamento que nos van narrando la historia de salvación. Pero la vigilia pascual nos hace centrar la atención en ese primer paso a la libertad que vivió el pueblo de Israel. Estaban en Egipto, estaban esclavizados por el faraón, estaban sufriendo, y Dios, que escucha el clamor de su pueblo, los saca, y los saca prodigiosamente, siendo ellos un pueblo pobre, y lo lleva a la libertad y les promete una tierra que emana leche y miel. Dios está presente con su pueblo. Dios también está esclavizado con su pueblo, y Dios quiere desde la esclavitud llevarnos a la libertad. Salieron de Egipto. Nosotros tenemos algunos egiptos que nos esclavizan y tendremos que salir de allí. Cruzaron el Mar Rojo y son los obstáculos para encontrar la libertad. Pero delante va Dios guiando al pueblo, y por eso el mar abre el paso para que el pueblo pueda pasar a pie limpio hacia la libertad. Si nosotros nos decidimos
a vivir una Pascua real en nuestra vida y en nuestra familia, también cruzaremos los obstáculos que tengamos, como el Mar Rojo, y habrá perseguidores. Habrá quienes nos persiguen para que no nos vayamos de la esclavitud. Habrá quienes quieran mantenernos a nosotros bajo el dominio del faraón. Pero el Señor luchará con nosotros, luchará a favor de nosotros, y Pascua será para nosotros los bautizados el triunfo de la obra de Dios en nuestra vida. Cántico de los israelitas en el capítulo 15 del Éxodo. Cantaré al Señor, sublime es su victoria. Caballos y carros ha arrojado en el mar. Mi fuerza y mi poder es el Señor. Él fue mi salvación. Él es mi Dios, yo lo alabaré. El Dios de mis padres, yo lo ensalzaré. El Señor es un guerrero, su nombre es Yahvé. Los carros del faraón los lanzó al mar. Ahogó en el Mar Rojo a sus mejores capitanes. Las olas los cubrieron, bajaron hasta el fondo como piedras. Tu diestra, Señor, es fuerte y terrible. Tu diestra, Señor, tritura al enemigo. Los introduces y los plantas en el monte de tu heredad, lugar del que hiciste tu trono, Señor, santuario, Señor, que fundaron tus manos. El Señor reina por siempre jamás. Cantaré al Señor, sublime es su victoria. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Romanos, capítulo 6. Hermanos, los que por el bautismo nos incorporamos a Cristo, fuimos incorporados a su muerte. Por el bautismo fuimos sepultados con Él en la muerte, para que así como Cristo fue resucitado de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en una vida nueva. Porque si nuestra existencia está unida a Él en una muerte como la suya, lo estará también en una resurrección como la suya. Comprendamos que nuestra vieja condición ha sido crucificada en Cristo, quedando destruida nuestra personalidad de pecadores y nosotros libres de la esclavitud del pecado, porque el que muere ha quedado absuelto del pecado. Por tanto, si hemos muerto con Cristo, creemos que también viviremos con Él, pues sabemos que Cristo, una vez resucitado de entre los muertos, ya no muere más. La muerte ya no tiene dominio sobre Él, porque su morir fue un morir al pecado de una vez para siempre, y su vivir es un vivir para Dios. Lo mismo ustedes, considérense muertos al pecado y vivos para Dios en Cristo Jesús. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El bautismo es para nosotros una vida nueva. El bautismo simboliza y significa en nuestra vida, por la gracia de Dios, el paso de la condición de esclavos del pecado a la vida nueva. Si esta noche celebramos la Pascua con toda la Iglesia y unidos a Cristo, nuestra vida también se renueva por la gracia del bautismo. Salmo 117. Den gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Diga la casa de Israel, eterna es su misericordia. La diestra del Señor es poderosa, la diestra del Señor es excelsa. No he de morir, viviré para contar las hazañas del Señor. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Es el Señor quien lo ha hecho, ha sido un milagro patente. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 24. El primer día de la semana, al amanecer, las mujeres fueron al sepulcro con los perfumes que habían preparado. Encontraron removida la piedra del sepulcro y entraron, pero no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Ellas no sabían qué pensar de todo esto, pero de repente se les presentaron dos personajes con vestiduras relumbrantes. Como las mujeres no se atrevían por temor a levantar la vista del suelo, ellos les preguntaron: ¿por qué buscan entre los muertos al que está vivo? No está aquí, resucitó. Recuerden lo que les dijo estando todavía en Galilea, que el Hijo del Hombre tenía que ser entregado en manos de los pecadores, ser crucificado y resucitar al tercer día. Ellas recordaron las cosas que Jesús les había dicho. Volvieron del sepulcro y contaron todo eso a los 11 apóstoles y a todos los demás. Eran María Magdalena, Juana y María la madre de Santiago.
Eso también les decían a los apóstoles las otras mujeres que habían estado con ellas. Pero a ellos estas cosas les parecían algo sin sentido y no les creyeron. Sin embargo, Pedro se fue corriendo al sepulcro y al asomarse no vio más que los lienzos. Entonces se volvió a casa maravillado de lo que había sucedido. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Por qué buscan entre los muertos al que está vivo? Cristo es vencedor de la muerte. Hay una Pascua real, la Pascua del amor de Dios Padre, que ha hecho resucitar a su Hijo. Lo ha sacado de las tinieblas de la muerte y le ha dado nueva vida. Por eso la Iglesia canta el Aleluya en esta noche, porque tenemos la esperanza de vivir plenamente en Cristo Jesús. Que el Señor resucitado nos bendiga y acompañe en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.